Continuamos con la segunda parte de nuestra clase sobre cerebro, conducta y procesos básicos. Después de haber hablado de estos conceptos de neurona, sinapsis y neurotransmisores, hablemos entonces de el sistema nervioso periférico y cómo está conformado. El sistema nervioso periférico está, digámoslo así, está conformado por todas las partes del sistema nervioso que están fuera del sistema nervioso central. Digámoslo así, si queremos hacer una relación para poder entender esto, ubiquémonos en algo que es muy familiar a nosotros y que usamos demasiado para nuestros procesos académicos, y es el computador. Entonces, cuando hablamos de que el sistema nervioso periférico está conformado por todas esas partes que están fuera del sistema nervioso central, estamos hablando entonces, si nos ubicamos en la realidad de la computadora, miramos que la computadora, por ejemplo, tiene un mouse o un ratón, como le llaman. Que la computadora tiene un monitor, lo que le llaman la pantalla y una CPU. Perdón, no la CPU, que el computador tiene un monitor, la pantalla, que ese computador también tiene un teclado, que ese computador también tiene una impresora. Y todas ellas, yo con mi mouse, a través de la pantalla, por medio de las teclas, ¿sí? Yo envío una información a la CPU, en este caso al cerebro del computador, ¿sí? Que está dentro, ¿sí? Que sería como la parte más central y modular y esencial de la computadora, ¿sí? Entonces yo desde fuera, yo envío toda esa información al interior para que se dé un gran proceso. Dos autores importantes que los van a encontrar ustedes en el libro que les envié, Davis y Palladino, dicen que el sistema nervioso periférico va a tener dos divisiones, o se va a estructurar desde dos, o se va a clasificar desde dos partes, que son el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. ¿Qué hace el uno y qué hace el otro? El sistema nervioso somático es el que nos permite a nosotros, es el que permite que se dé ese contacto de ese organismo con el ambiente. Y este sistema nervioso somático está constituido por unos nervios, ¿sí? Que comunican receptores, recuerden, los que reciben la información, que comunican los receptores a la médula espinal, y esa médula espinal, por medio de esos receptores, va a conducir la información al sistema nervioso, o sea, al cerebro. Entonces, de ahí se dan cuenta cómo la médula espinal es de importante y cómo los receptores que ubicamos y que están localizados en esa médula espinal son esenciales, porque son los que conducen esa información al cerebro. Y así, no solamente esa información, no solamente hablaríamos aquí cuando hablamos del sistema nervioso somático, de la información que se envía a través de la médula espinal al cerebro, sino también de la información que la médula espinal envía también a los músculos para que podamos emitir también una respuesta motora, porque ya lo dijimos que todo proceso de sensación y de percepción va a terminar con una respuesta motora. Entonces, los nervios que transportan la información de los receptores al cerebro
Y a la médula espinal, eso se llaman entonces los nervios sensoriales, ejemplo, el nervio óptico, el nervio auditivo. Y estos se denominan nervios eferentes. ¿Por qué eferente o a qué nos referimos con nervios eferentes? Porque son los nervios que transportan la información del cerebro y de la médula espinal a los músculos, ¿sí? Y esos se llaman nervios motores o eferentes. Bueno, el sistema nervioso somático participa de qué tareas? Participa del sentir, de la sensación, participa del procesamiento, percepción y participa de la respuesta a estímulos, ¿verdad? Esas tres actividades esenciales para la vivencia o la supervivencia del organismo vivo. Por ejemplo, cuando nosotros nos dormimos, o digamos lo que entramos en un momento de relajación tal, de meditación, ese sistema baja, digámoslo así, baja su intensidad de trabajo, ¿sí? Baja su nivel sí, su nivel de frecuencia, de intensidad, de fuerza. Por eso es tan importante dormir, porque en el dormir, en el descansar, digamos que este sistema somático básicamente lo que hace es renovarse, resetearse para volver a empezar su labor, digámoslo así, después de haber dormido, después de que el cerebro se desconectó de todos los estímulos que vienen del medio, porque ya pues, les mencioné que el ser humano constantemente está recibiendo estímulos del medio ambiente. Entonces, solo en el descanso, en la relajación, básicamente en la función del dormir, este sistema nervioso somático, digamos lo que sí que está parando su actividad para renovarse y poderse reactivar. ¿Qué otra cosa puedo decirles sobre esto? Básicamente que los nervios eferentes van a transformar la información del sistema nervioso central para que podamos tomar la decisión de responder o no responder. Vamos a mirar, por ejemplo, vamos a mirar un ejemplo, valga la redundancia. Sonó tu celular. En este momento, digámoslo así, suena mi celular, ¿sí? Inmediatamente está el estímulo, el sonido del celular. Empiezo a procesar la información. Oh, por Dios, es una llamada. Empiezo yo a decir, ¿quién me estará llamando? Yo creo que me está llamando, digámoslo así, un amigo X. Entonces, ahí ya se ha dado un proceso de transmisión de la información, ¿sí? Ya he empezado a procesar, bueno, ¿será que esta llamada me conviene? ¿Será que la tomo en este momento? ¿Será que valdrá la pena? ¿Será que es algo urgente? ¿Sí será importante? ¿Será que la puedo posponer? ¿Será que puedo responder en otro momento? Entonces mire que ahí ya hay un procesamiento, ¿verdad? Y finalmente yo puedo a partir de ese procesamiento que he realizado, determinar si voy a responder a la llamada o si no lo voy a hacer, ¿sí? Entonces, miren que esos nervios eferentes van a hacer la transformación de esa información, en el sistema nervioso central, ¿sí? ¿Para qué? Para que podamos responder o para que no podamos responder. Debido a que nuestras respuestas con frecuencia son planeadas y son organizadas, se dice que la división somática es un sistema voluntario.
Es decir, nosotros controlamos de manera consciente nuestras respuestas. Así como, por ejemplo, si tú vas en tu carro, vas conduciendo, tú ves el semáforo que está en rojo, inmediatamente ves el estímulo semáforo en rojo, tú inmediatamente procesas y dices, bueno, semáforo en rojo significa que hay que parar, significa que hay peatones atravesando en la vía, etcétera, tengo que parar, ¿sí? La respuesta voluntaria sería paro, pero es posible que yo pueda tomar otra opción, otra respuesta y sea, no hay peatones, yo sigo, ¿sí? Entonces, pero es una respuesta voluntaria. El sistema nervioso somático nos permite organizar nuestras respuestas de manera voluntaria. Pero va a aparecer el otro sistema, que es el sistema nervioso autónomo. Y ese sistema nervioso autónomo afecta todos nuestros órganos y todas nuestras glándulas. ¿Para qué? Para poder que se dé la regulación corporal de nuestro organismo, de nuestro cuerpo. Entonces, gracias a que el sistema nervioso autónomo trabaja sin, de manera, digámoslo así, sin que nosotros hagamos el control de su trabajo de manera voluntaria desde nuestra conciencia, eh, es que podemos vivir, ¿sí? Entonces, el sistema nervioso autónomo es el encargado de llevar a cabo todas estas tareas o funciones organímicas que no merecen de nosotros un esfuerzo, que no merecen de nosotros una respuesta organizada o voluntaria. Como ejemplo, el acto de respirar, ¿sí? Nosotros no tenemos que planificar el respirar. Es un acto, es una tarea que sucede involuntariamente. Entonces, gracias a esto es posible, gracias al sistema nervioso autónomo, es posible de que todas esas funciones de nuestro órgano que no requieren de atención voluntaria se puedan llevar a cabo sin que nosotros nos demos cuenta, nos percatemos de que están sucediendo, pero que están sucediendo. El sistema nervioso autónomo eh, se, se divide en, en dos sistemas. El sistema simpático y el sistema nervioso parasimpático. Sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático lo que hace es activar al cuerpo en caso de estrés o peligro. O sea, nos pone en una actitud de alerta. ¿Listo? Y nos pone en una actitud de alerta específicamente cuando percibimos que hay una situación a la que hay que responder de manera inmediata. Cuando, por ejemplo, se activa el sistema nervioso simpático. Mire, por ejemplo, si usted va por la calle y ve que a unos 100 metros suyos están robando a alguien, su sistema nervioso se pone en actitud de alerta e inmediatamente usted huye, ¿cierto? Eso es lo que le posibilita a usted el sistema nervioso simpático. Y incluso esa huida, esa alerta ante el peligro que se experimenta gracias a la activación del sistema nervioso simpático, se siente en el cuerpo. Entonces, se acelera nuestro ritmo cardíaco, podemos empezar a tener sudor, podemos incluso o subir los grados de temperatura corporal o para otros de pronto bajará la temperatura, ¿cierto? Es posible que ante esa alerta, gracias al sistema nervioso simpático, muchos no huyan ante el peligro, sino que simplemente se queden pasmados ahí, ¿no? Y esa es pues como también la manera como gracias al sistema nervioso simpático el cuerpo está manifestando su actitud de alerta. Y está el sistema nervioso parasimpático.
que sería el segundo sistema en el que se divide el sistema nervioso autónomo. Aquí, en el sistema nervioso parasimpático, pues su función es básicamente la disminución de la velocidad de esos procesos que han sido acelerados por la activación del sistema nervioso simpático. ¿A qué me refiero con esto? Mira, ya pasó el peligro, yo no puedo, mi organismo, mi cerebro no puede quedarse con el sistema nervioso activado, el sistema nervioso simpático activado. Inmediatamente ya se percibe que ya no hay peligro, entonces baja la guardia, baja la alerta, bajan los niveles de estrés y el organismo, digámoslo así, entra de nuevo a un estado de tranquilidad o de regulación, de equilibrio, ¿sí? Entonces imagínense, aquí podemos entender muchas cosas o esto puede tener muchas implicaciones. Digámoslo así, una persona que es paranoica, que está, por ejemplo, sufriendo un trastorno de paranoia, o una persona que tiene un trastorno de ansiedad generalizado, digámoslo que hay o sea, el sistema nervioso simpático está totalmente activo, no baja, no entra en actividad parasimpática, o sea, constantemente está en una actitud de alerta, ¿no? Entonces, por Dios, ustedes imaginan uno viviendo en alerta en cada momento del día, ¿cierto? Entonces, el sistema nervioso parasimpático lo que le posibilita al organismo es bajar sus niveles, bajar la activación para que de nuevo entre, digámoslo así, en equilibrio o vuelva a su estado inicial el cerebro. Y este estado de equilibrio es lo que consideramos, y creo que ya les he nombrado yo antes, este término ya se los he nombrado, es el estado de homeostasis. Entonces eso es lo que posibilita o lo que la función principal del sistema parasimpático. ¿Qué es el sistema nervioso central? ¿Y cómo se conforma ese sistema nervioso? El sistema nervioso central está formado por el cerebro, está formado por la médula espinal y podemos decir muy analógicamente que el sistema nervioso central es como nuestra CPU, ¿sí? Que nuestro sistema nervioso central es como nuestro motor, el motor de un carro, ¿sí? Como ya lo dije, es la CPU que procesa todo lo que entra en esta computadora a través del mouse, a través de las teclas, a través de la impresora, todo a través del monitor, todo eso. Entonces el sistema nervioso central básicamente se ocupa de hacer todo ese procesamiento de esa información. En primer lugar, la médula espinal. La médula espinal se encuentra recubierta, protegida por una especie de funda, la columna vertebral, que en los seres humanos está compuesta, ustedes lo saben, por 24 huesos y esos huesitos se llaman vértebras. Y los nervios sensoriales del sistema nervioso central entran en la médula espinal y los nervios motores salen de la médula espinal entre las vértebras de una manera ordenada. Entonces los nervios sensoriales entran por la parte de atrás de la médula espinal, es enviada al cerebro a través de las vías ascendentes, ¿sí? Y la información regresa al cerebro y sigue las vías descendentes. Entonces, a ese proceso, digámoslo así, se le llama el proceso aferente, o sea, asciende. Y el proceso deferente es que por el cerebro, por medio de la espina,
¿sí? Por medio de la médula espinal, manda la información a las extremidades del cuerpo para la respuesta motora. Entonces, lo que entra a través, como ya lo dije, a través de esa médula espinal, de los nervios que están y que salen de la médula espinal entre vértebra y vértebra de manera ordenada, mandan la información que viene del ambiente al cerebro, el cerebro la procesa y de manera eferente la envía de nuevo al exterior por medio de nuestro cuerpo, ¿sí? A través de las respuestas motoras. Dentro del sistema nervioso central, las interneuronas, recuerden, conectan a las neuronas entre sí. Y al conectar a las neuronas entre sí, ellas envían la información, ya sea directamente a un nervio motor para que la respuesta pueda ser realizada, o lo que hacen es enviarla a la médula espinal para que sea procesada por el cerebro. Entonces, hay ocasiones que la información proporcionada por los nervios sensoriales no hace todo el recorrido hacia el cerebro para producir una respuesta. En estos casos se producen los comportamientos automáticos conocidos como reflejos, que ya todos sabemos. Que los reflejos son comportamientos, como su nombre lo dice, automáticos, son también de supervivencia y no necesitan de una respuesta organizada y voluntaria, ¿verdad? El mensaje entonces que provoca un reflejo, ¿qué es lo que hace? Hace generalmente un recorrido menor que el que implica el recorrido hacia el cerebro. Miremos un ejemplo. Si usted va a la cocina y usted no sabe que la parrilla de la cocina, el fogón, está caliente, usted inmediatamente pone la mano. ¿Qué es lo que hace? Usted inmediatamente retira de la parrilla caliente su mano sin que usted haya tenido la posibilidad de decir, ay, mira, ve este qué tipo de caliente es. Ay, este caliente es como rico, ve este caliente es agradable, no es desagradable, ve. Y usted con su mano ahí en la parrilla no va a decir, ay, ¿a qué me recuerda esta parrilla caliente? Ay, ¿será que me recuerda me recuerda cuando estuve en Cartagena y me insolé? No, mire que usted no hace ese procesamiento de información. Usted no hace esa interpretación. El recorrido es tan corto que usted lo único que hace es inmediatamente tocó, sintió que es muy caliente, inmediatamente retira rápidamente su mano. Así que el recorrido es mucho más corto y no merece de un procesamiento de ese estímulo. Luego aparece la segunda parte por la que está conformado el sistema nervioso central, y es el cerebro, también llamado encéfalo. El encéfalo está constituido o se conforma por todo aquello que está cerrado en nuestro cráneo, ¿verdad? Entonces, comprende el cerebro, comprende el cerebelo y comprende algo que se denomina y que está en la parte posterior del cerebro. Estamos hablando de esta parte que se llama el bulbo raquídeo. Entonces, el cerebro, el encéfalo está conformado por todo eso que está dentro, está encerrado por el cráneo, comprende el cerebro, comprende el cerebelo y comprende el bulbo raquídeo. Y el cerebro cumple una función extremadamente importante, porque el cerebro es el que se encarga de todo el pensamiento y de todas las otras funciones básicas elementales, de todos los procesos cognitivos básicos, incluso de todos los procesos cognitivos superiores, ¿cierto? Entonces,
Hablamos de básico, la sensación, la percepción, la memoria. Hablamos de la atención, ¿sí? Luego vamos a hablar de otros procesos superiores como son las emociones, como son el mismo pensamiento, como es el lenguaje, como es el, el aprendizaje. Creo que son todos esos los procesos cognitivos superiores. Entonces, el cerebro es el gran responsable de que se puedan dar todos esos procesos. Y esto es una de las razones por las cuales podemos decir, y nos dice la literatura y muchos autores, que el cerebro necesita de mucha energía, ¿sí? Porque realiza muchas tareas e interrelaciones a la vez. O sea, de ahí la necesidad de estimularlo, de darle los buenos nutrientes, de que se le den las diferentes sustancias que él necesita para funcionar bien, porque como ya lo dijimos, emplea mucha energía. Bueno, entonces, cuando hablamos de las funciones del cerebro, en primer lugar nos encontramos con que el cerebro interpreta qué es lo que está pasando en el ambiente. O sea, él procesa, da significado. Y esto lo hace a partir de las sensaciones que entran por los diferentes sentidos. La vista, el olfato, el oído, la visión, el tacto. Esta información que entra por medio de los órganos de los sentidos son transmitidos a la corteza cerebral. Y esta corteza cerebral tiene unas áreas especializadas que reciben los mensajes sensoriales, ¿sí? Aquellos que entran por medio de los órganos de los sentidos. Y en estas áreas sensoriales, ¿qué es lo que hace el cerebro? Los analiza, los interpreta. Y al final, ¿qué es lo que hace el cerebro? Al final, lo que hace es decidir qué de esa información que entra por los órganos de los sentidos es relevante, es importante, es significativa y cuál no. Entonces, desechará lo que no le es significativo. Porque ustedes imaginan cómo, o sea, quemaríamos el cerebro si él realmente procesara absolutamente todo lo que le llega. De hecho, hago un paréntesis aquí. Cuando nosotros decimos, ay, se olvidó algo, no es que se haya olvidado. Eso está en alguna parte de su cerebro, ¿sí? De su memoria. Lo que pasa es que el olvido, digámoslo así, el olvido es una estrategia del cerebro, ¿sí? Para no quemarse, para no, disculpen que me está entrando mucho viento. El olvido es una estrategia del cerebro para no abrumarse y como su nombre lo dice, para no quemarse, ¿no? Por eso cuando utilizamos la analogía del cerebro como la CPU, ustedes ven que a la CPU, al computador, a esa CPU hay que estarla formateando porque le dan virus, porque tiene demasiada información que no es relevante, entonces de ahí la necesidad de resetearlo, de reiniciarlo. Y eso es lo que hace el cerebro, ¿cierto? Entonces el cerebro va haciendo un descarte de qué es relevante y de qué es no. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a las demandas que el entorno y el ambiente está presentando. Luego, otra función es la que tiene que ver con el control de los movimientos musculares. Entonces, ya hemos sido muy reiterativos en lo siguiente. Los mensajes recibidos a partir de o por medio de nuestros órganos sensoriales siempre nos van a llamar a realizar una tarea, a emitir una respuesta correspondiente, ¿verdad? Y esa respuesta correspondiente es una respuesta que es controlada, ¿sí? Y esa respuesta controlada es un movimiento que va desde la parte inferior de nuestras extremidades, o sea, los pies, hasta la cabeza. Luego aparece otra función que es la de el almacenamiento de nuestra memoria, que ya más adelante vamos a hablar de cómo está conformada y organizada nuestra memoria, qué tipos de memoria existen.
pero básicamente el cerebro lo que hace es almacenar nuestra memoria. Luego, también otra de las funciones o de las tareas del cerebro es la planificación. Planificamos el futuro, podemos pensar, podemos razonar creativamente. Entonces el cerebro nos posibilita que podamos llevar a cabo esa gran función. Luego, el cerebro es también encargado de todo lo que es la producción emocional. Específicamente, ubicamos esa parte emocional en la parte límbica del cerebro. Esa parte límbica que se denomina el segundo cerebro, porque pues hago un paréntesis aquí, hay una teoría que se denomina la teoría del cerebro triuno, y es que dice que nuestro cerebro, en todo el proceso de filogénesis y de ontogénesis, ha pasado por un proceso de desarrollo evolutivo, y que el primer cerebro que tuvimos fue el cerebro reptiliano, que es el cerebro de la supervivencia. Poco a poco fuimos avanzando en el desarrollo, desarrollamos el segundo cerebro, que es el cerebro límbico, que es el encargado de procesar toda la parte emocional, y finalmente el último cerebro, con el que alcanzamos, digámoslo así, con el que um, alcanzamos nuestro desarrollo máximo en comparación con las otras especies de la naturaleza, en este caso con los animales, fue el desarrollo que es propio del Homo sapiens, es el desarrollo del neocórtex, que es el cerebro más nuevo, el más sofisticado, y que gracias al neocórtex es que podemos realizar todas estas funciones cognitivas, de las cuales en este momento yo estoy hablando, eh, y que los animales pues no las pueden realizar. O sea, el perro actúa desde el instinto, pero el perro no planifica su futuro, el perro no razona creativamente, el perro no piensa de la manera que el ser humano lo hace, aunque a veces digamos que, wow, cómo responde el perro ante estos estímulos de esta manera. No, no podemos decir que el perro, que muchos animales hacen o pueden llegar a realizar las mismas funciones a nivel cognitivo que el ser humano realiza. No, los animales no han desarrollado ese cerebro tercero o más avanzado que tenemos, que es el del neocórtex. Entonces, mm, cerrando el paréntesis, les había dicho que el cerebro produce todas nuestras emociones, y estas dependen básicamente de una parte del cerebro que se denomina la amígdala y el hipotálamo, y otros circuitos que entran a participar ahí. El hipotálamo tiene una relación muy especial con las glándulas endocrinas, con el sistema endocrino, que luego lo vamos a ver en este mismo tema. Porque las glándulas endocrinas se activan cuando hay la producción o cuando se origina una emoción, ya sea de miedo, ya sea de miedo, una emoción de ansiedad, o se activan también cuando eh, se activan también cuando se origina otra emoción, como por ejemplo la alegría o la tristeza, etc. Pero el hipotálamo, eh, en relación con el sistema endocrino, podemos decir que, que existe esa relación, esa conexión, y que cuando aparece la producción emocional hay una activación también a nivel hormonal, a nivel de las glándulas endocrinas. Otra función del cerebro es el de manejar nuestra salud física. Pues básicamente el cerebro es el que dirige, básicamente, ¿no? Y aquí el autor nos habla en el libro que les envié de Introducción a la Psicología, que el cerebro hace también como el papel del director de la orquesta, ¿no? ¿Para qué? Para producir la homeostasis, para producir el equilibrio, el perfecto equilibrio, que es básicamente mantener la temperatura del cuerpo, el balance bioquímico, la cantidad de oxígeno adecuada,
la cantidad del agua y otros nutrientes y otras sustancias que requieren las células para que podamos verdaderamente funcionar como organismo. Bueno, con esto termina la segunda parte de nuestra clase.